1973, zona pantanosa, Pascagoula. 1973, año de los humanoides. 1973, dos hombres ven algo oficialmente imposible. 1973, terror, miedo e investigación policial. Pues sí, ha habido muchos Julios Fs en todo el mundo. Casi podríamos decir que en los 5 continentes. Y vamos a escuchar ahora mismo la voz de uno de ellos, la voz de un hombre que muchos años después de sufrir su experiencia todavía la recordaba. Se llamaba Charles Hickson. Sí, me ha terminado afectando porque está alterando toda mi vida. Nunca me había preguntado sobre la existencia de vida en otros mundos. Nunca lo había pensado. Pero ahora no tengo duda de que al menos en algún mundo puede haber algún tipo de vida. Por supuesto, durante meses no he podido dormir ni comer. Estaba en mi mente todo el tiempo. Pero ahora los miedos ya han pasado. Esto se lo comentaba a Joseph Allen Hynek, uno de los investigadores del fenómeno más notables de todos los tiempos, que se presentó a entrevistar a ambos testigos prácticamente pues al poco de conocerse la noticia. El pasado 18 de septiembre Charles Hickson nos dejó. Falleció de muerte natural, ya muy anciano, y posiblemente se llevó con él el recuerdo de uno de los casos de abducción más notables, por lo extraño, de todos los tiempos. Hay que remontarse efectivamente a ese 1973, cuando él, que entonces tenía 42 años, y un compañero de trabajo trabajaban en un astillero en Pascagoula, en Mississippi. Calvin Parker, de 19 años, era un compañero más joven, pues deciden pasar su tarde libre tranquilamente pescando en un muelle. Y allá se fueron pues con sus aperos de pescadores, con sus cañas, con sus sedales, y tras unas horas, cuando estaba atardeciendo, comenzaron a percibir un sonido vibrante, un sonido, una especie de zumbido pulsante que no sabían muy bien de dónde procedía. Automáticamente miraron hacia el horizonte y distinguieron dos luces azules como los faros de un coche que se dirigía hacia ellos a gran velocidad. Esas luces azules pronto dejaron ver tras sí lo que parecía la forma de una nave abombada, el aspecto de un gigantesco balón de fútbol americano, un gigantesco balón de rugby, que cuando lo tuvieron más cerca estimaron que tendría un tamaño de más de 30 metros. Algo muy parecido, tanto el zumbido, el sonido y sobre todo la descripción de una gran nave, muy parecido a lo de Julio F. Pues sí, de hecho el caso tiene muchísimos puntos en común, como los tienen muchos casos de abducción. Luego te contaré una cosa de un estudio que se hizo después, porque los escépticos muchas veces dicen que efectivamente pues que hay una especie de mitología o de mito que se va calcando de caso a caso, pero yo estimo que es, digamos, en los aspectos más conocidos, el aspecto de las criaturas, el ritual, etcétera, etcétera. Pero en su momento una investigadora británica, Jenny Randles, hizo un estudio sobre 50 casos de abducción, y algunos detalles nimios, de esos que nunca se mencionan por ser excesivamente banales o por no tener importancia, también coinciden. Aspectos que no son ni mucho menos los que se destacan en los libros o los que se suelen presentar como espectaculares en los casos. Con lo cual le da al fenómeno, a esas coincidencias, una pátida de autenticidad que lo hace aún más inexplicable. Pero volvamos con Calvin y con Charles. Se quedaron, imagínate, atónitos mirando aquel gigantesco balón de fútbol con dos ojos azules que los miraban fijamente, y justo en el frente, en medio de esas dos luces, se abrió lo que parecía una puerta. No había puerta como tal, lo que se abría era la abertura, una abertura de la que se despedía una claridad importante, un rectángulo de luz del que emergieron tres criaturas. Y aquí es ya cuando ese asombro dejó paso al miedo, porque las formas de las criaturas posiblemente sean de las más extrañas que se han dado en toda la historia de la ufología.
Eran evidentemente humanoides, de un tamaño considerable, posiblemente más allá de los 2 metros. Pero imaginemos unas cabezas enormes, una piel pálida y agrietada, como si estuviese hecha de roca, una boca apenas dibujada y que parecía palpitar, que parecía desdibujarse y desde luego negar esa cualidad sólida de la piel. Y el aspecto más extraño, tenían unas extrañas cabezas apenas con un cuello muy corto, pero que tenían unas prominencias a modo de nariz y de orejas como conos, como si a un muñeco de nieve le hubiesen colocado unas zanahorias, o tal vez un extraño robot o un muñeco de hojalata como el del Mago de Oz. Lo último eran las piernas, o la ausencia de ellas, porque había una especie de acabado en forma de peana, como casi los muñecos de un futbolín, y aquellas criaturas flotaban en el aire y se desplazaban encima de sus peanas, y lo peor llegó cuando ellos mismos también comenzaron a flotar en el aire. Idéntico a lo que contaba eso de flotar repentinamente o verse arrastrado el cazador cazado, Julio F. Pues sí, pero cuando flotaron en el aire en dirección hacia estos seres que los cogieron en sus brazos para introducirlos en la nave, descubrieron el aspecto, digamos, más inquietante de su fisonomía. Irán sus brazos, porque los brazos estaban terminados en grandes pinzas como de una langosta, y que les cogieron por los brazos y los introdujeron en aquella nave. Levitando todo el rato, sin tocar el suelo, sin caminar, lo mismo que los seres que les llevaban, fueron introducidos en una cámara, separados, y Hickson, que es posiblemente el que tenía los recuerdos más vívidos, porque su compañero, tal era el terror, había perdido el conocimiento. Justo cuando aparecieron esos seres se había desmayado, y aún así es su cuerpo absoluto. ¿Por el horror? Sí, por el horror de ver aquellas criaturas imposibles flotando en el aire y dirigiéndose hacia ellos. Pues él había perdido el conocimiento, pero Hickson se conservaba perfectamente lúcido, y vio cómo le introducían en una cámara, y una especie de ojo mecánico recubierto de una especie de neblina azul fosforescente empezaba a examinarle todo el cuerpo por todos los ángulos, cambiándole de postura a los seres para que aquel brazo mecánico coronado en un ojo pues pudiera observarle mejor. También hay cierta similitud a lo que contaba Julio F. de esa esfera de la que salían una especie de sedales, ¿no? Uh-huh. o de finos hilos. Al contrario que Julio F., Charles Hickson no estaba ni mucho menos tranquilo ni plácido. De hecho, con una sinceridad que le honra, confesaba que tuvo un ataque de histeria, que comenzó a patalear, a gritar, a suplicar y a llorar porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Y de hecho guardaba unos recuerdos bastante nebulosos de lo que ocurrió en ese examen. Solamente sabe que en lo que para él fueron pocos minutos, de repente se vio otra vez en el suelo, en el muelle, contemplando esa especie de forma de balón de rugby, acompañado de su compañero, que también miraba con una expresión de terror, como dice, que no lo había visto nunca. Estos dos hombres al principio decidieron guardar el secreto por aquello de, lógicamente, que no les tomaran por locos y cómo explicaban su experiencia. Pero tras hablar un rato llegaron a la conclusión de que tal vez el gobierno podría interesarle aquello, o tal vez deberían dar aviso a las autoridades, porque vaya usted a saber si estábamos ante una invasión extraterrestre o qué cosa semejante. Se ejercieron de patriotas americanos. Efectivamente. Y se dirigieron a la base de la Fuerza Aérea de Kessler, que está allí también en Mississippi, concretamente en la ciudad de Biloxi, y intentaron hablar con los oficiales de guardia. Lo consiguieron, y estos le dijeron que bueno, que les creían, pero que la Fuerza Aérea no tenía ninguna potestad para investigar aquello, ni estaba interesada. El proyecto Libro Azul acababa de clausurarse hacia unos años, y pues que tal vez deberían notificarlo a la policía. Y eso es lo que hicieron. Se fueron
a ver al sheriff Diamond, sheriff del condado de Jackson, que era el que correspondía a aquel lugar, que escuchó la historia con no poco escepticismo y decidió aplicar una experiencia que hacía con algunos criminales. Les dijo que vale, que iban a ir al muelle a comprobarlo y que mientras tanto, que si podían esperar en una sala, pues luego continuarían con el interrogatorio. Era una sala especial que tenía el sheriff Diamond, en la cual dejaba a los sospechosos que tenían contradicciones y les hacía una especie de careo secreto. La habitación estaba equipada con micrófonos y se grababa absolutamente todo lo que decían, de tal manera que el sheriff pensaba que ellos, pensándose que estaban solos y que a nadie les oía, pues digamos que manifestarían si el truco o el engaño existía o si realmente eran sinceros. La cinta que se conoce en el ámbito ufológico como la cinta secreta. La cinta secreta. La cinta secreta es más bien la cinta discreta, como dirían los masones, porque existe, está disponible para que los investigadores accedan a ella en la oficina del sheriff del condado de Jackson, pero no ha sido nunca difundida. Es decir, el investigador puede ir, puede oírla, puede transcribirla, pero no puede ni copiarla ni llevársela. Pero nosotros hemos tenido acceso a parte del contenido de esa conversación. Y el sheriff Diamond se llevó una gran sorpresa cuando desde otra sala escuchó esta conversación. Tengo que volver a casa, irme a la cama o tomarme alguna pastilla para los nervios, o ver a un médico o algo. No puedo soportarlo, estoy a punto de volverme loco. Te prometo que cuando pase todo esto te daré algo para solucionarlo y que así puedas conseguir algo de maldito sueño. No puedo dormir, estoy cerca de volverme loco. Mira, Calvin, cuando nos sacaron de aquella cosa, aquella maldita cosa... Mis brazos, mis malditos brazos, recuerdo que ellos los congelaron y no me podía mover, como si hubiese pisado una serpiente de cascabel. No lo hicieron así conmigo. Perdí el conocimiento. Espero que nunca lo pierda el resto de mi vida. Nunca he visto nada como aquello en toda mi vida. No puedes hacer que la gente lo crea. No quiero quedarme sentado aquí, quiero ver a un doctor. Mejor que despierten y empiecen a creer. Mejor que despierten y que así empiecen a creer. Pero ¿viste cómo se levantó la maldita puerta? No sé cómo se abrió, hijo. No lo sé. Simplemente se recolocó y como aquellos hijos de puta, simplemente como si salieran. Lo sé. No puedes creerlo. No puedes hacer que la gente lo crea. Estaba paralizado justo entonces. No me podía mover. No lo creerán. Quizá algún día de estos lo hagan, aunque puede que sea demasiado tarde. Siempre pensé que había gente de otros mundos allí, pero nunca creí que me sucedería esto a mí. Sabes que no bebo. Lo sé, hijo. Cuando llegue a casa me voy a poner otro trago. Me hace dormir. Mira, ¿para qué estamos sentados? Voy a contárselo a Blanche. ¿A qué estamos esperando? Voy a ir a casa. Estoy enfermo. Voy a salir de aquí. Fermín Agustí y Carlos Largo prácticamente hay que integrarlos ya en el equipo de actores de las dramatizaciones de Milenio 3, porque hemos revivido esa tensión. O sea, el sheriff era muy listo, supo grabarles en un momento en el que se creían libres de toda vigilancia, y lo que refleja ese contenido es ciertamente espinoso, ¿no? Sí, refleja que básicamente la experiencia tal y como la contaron era al menos tal y como la habían vivido ellos o como creían haberla vivido. Y de hecho el caso terminó llegando a la prensa local y luego a la nacional, pues por una indiscreción de la oficina del sheriff, porque ellos, como tantos otros testigos, pues tampoco estaban muy propensos a dar a conocer ni su identidad ni su experiencia. Eso llevó a que Hynek y otros investigadores se acercaran hasta Mississippi, y después de las entrevistas comenzaron la serie de regresiones hipnóticas en las cuales revelaron muchos más detalles, sobre todo Calvin, que era el que, por haber estado inconsciente y porque posiblemente era el que más pánico sentía de los dos, pues tenía una absoluta falta de memoria de casi todos los detalles. Y bueno, el caso terminó siendo uno de los grandes clásicos del fenómeno de abducción y de la ufología estadounidense. Santi, y
también tuvieron pesadillas, terrores recurrentes, o sea, no solo durante el incidente, sino que eso parece que persigue la vida de las personas. Sí, de hecho Hickson lo comentaba en alguna entrevista posterior, que no dio ni muchísimo menos muchas, pues prácticamente lo vivió ambos, pero él fue el que más lo comunicó como una experiencia tremendamente traumática, y eso es casi común a casi todos los abducidos. Pensemos en un detalle, hemos adoptado el término abducción pues casi para diferenciarlo y para darle esa cualidad exótica o extraterrestre, pero es un secuestro, aunque sea un secuestro de humanos, aunque sea un secuestro express para que te lleven a un cajero, es una experiencia muy traumática de por sí. Es una experiencia en la que el ser humano se enfrenta a uno de sus peores miedos, que es la falta de control, que de repente todo el control de tu vida está en manos de unos extraños. Ahora multiplica ese terror que produce cualquier secuestro por esas circunstancias tan sumamente extrañas y tan sumamente anómalas que te hacen dudar de la realidad, de tu propia mente, etcétera, etcétera. El trauma es tremendo, aunque no te hicieran nada esos secuestradores de otro mundo para borrarte la memoria, el propio estrés postraumático te produciría esa amnesia y tendrían que sacarte esos recuerdos con cuentagotas o, como suele ser, a través de la regresión hipnótica. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Imagínense un mundo sin crímenes. Perdí a mi mejor amigo. Perdí a mi tío. Perdí a papá. Perdí a mi padre. Perdí a mi mujer. Hace apenas 6 años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron 3. Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%. Iban a esperarme en mi coche. Iba a violarme. Iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Ahora Precrimen puede funcionar para usted. Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema y de que aquello que garantiza nuestra seguridad también garantiza nuestra libertad. Precrimen funciona. 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 Precrimen funciona. No, esto no era publicidad de la cadena SER. De hecho, yo creo que este corte no es ni mucho menos la primera vez que lo ponemos. Es un corte de Minority Report que la película, como todos sabéis, habla de una división de policía que es capaz de prever los crímenes antes de que sucedan. Todo eso lo hemos hablado durante todos estos años pues como algo que era técnicamente posible, como algo que se podía hacer mediante tal o cual sistema, que era teóricamente, pero hoy Diego Marañón nos va a contar que esto no es teóricamente posible, sino que a lo mejor se está haciendo en algún sitio. Pero antes de saludar a Diego, hoy es un día raro, hoy es un día extraño, así que en vez de Fermín Agustí, que lo dice siempre, dilo tú, Javier. Bueno, pues que a las 3:10 de la madrugada somos Trending Topic. La verdad que era un tema candente y esta es la muestra. Hombre, pues mira, mi primer Trending Topic. Enhorabuena. Enhorabuena a todos. Pues Diego Marañón, buenas noches. Hola Santi, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué me cuentas? ¿Que esto del precrimen ya se está haciendo? ¿Que no es ya cosa de ciencia ficción o de lucubraciones de futuristas? Bueno, como dices, llevábamos bastante tiempo hablando de ello, pero al final siempre parecía un poco utópico todavía, ¿no? Parece que ese futuro que Philip K. Dick había imaginado en ese relato corto suyo, en Minority Report, en 1956, nada más y nada menos, era un poco inalcanzable. Pero resulta que esta semana hemos conocido que ese futuro está más cerca que nunca, porque, al parecer, el Departamento de Policía de Chicago, eso es lo que decían los titulares, ya utiliza un modelo informático de predicción para identificar a los individuos que tienen una mayor probabilidad de cometer delitos violentos.
¿Y qué se desprende de todo esto? Bueno, el resultado de esos cálculos que está haciendo el Cuerpo de Policía de Chicago es una lista negra, tal cual suena, que se guarda en el más absoluto de los secretos, con más de 400 personas que han sido identificadas por una especie de algoritmo informático como futuras y potenciales amenazas para la seguridad. Fíjate, Santi, que hasta ahora 60 de esas personas que hay en la lista han sido ya visitadas por agentes de policía en su casa para hacerles llegar un mensaje claro e inquietante. Ese mensaje es: estás siendo vigilado. Vamos a ver, Diego, me estás diciendo que hay 400 personas, 400 ciudadanos de Chicago, que un programa informático ya los ha señalado como futuros delincuentes y que algunos de ellos la policía les ha ido a ver y les ha dicho que, bueno, cuidado con lo que haces, que sabemos que estás pensando algo malo. Te estoy diciendo exactamente eso, y además es que muchos de ellos ni siquiera tienen antecedentes penales, son ciudadanos como tú y como yo, que jamás han tenido ni un solo problema con la policía, que no han pasado una noche en el calabozo, pero que sin embargo, por determinadas circunstancias, desde hace unos meses están en esa lista negra. Este proyecto, Santi, lleva en marcha desde el año 2009. Se puso en marcha gracias a una inversión de $2 millones por parte del Instituto Nacional de Justicia. Y como te digo, utiliza una especie de algoritmo que ha sido desarrollado por Miles Wernick, que es un profesor e investigador del Instituto de Tecnología de Illinois. Este hombre lleva desde los años 80 haciendo trabajos de este tipo, de análisis predictivo, trabajando con las fuerzas militares de Estados Unidos, y ese algoritmo se basa en los antecedentes penales para identificar no solo a los que se consideran pues probables infractores reincidentes, sino también, como te digo, a personas que tienen que sin tener antecedentes penales sí que tienen algún tipo de contacto con delincuentes. Y además no solamente eso, sino que los clasifica, los ordena en una especie de ranking en función del riesgo. Por eso en esa lista están también los nombres de personas que no tienen problemas con la policía, pero que viven, por ejemplo, en un barrio conflictivo, o cerca de personas que sí que los tienen, o comparten amistades comunes. Factores todos estos que les hacen pues más proclives a estar involucrados en algún tipo de delito o en acto criminal o violento. Estamos así pues más cerca que nunca de ese concepto que parecía que no iba a llegar, que es el de culpable por asociación. Conoces a alguien que es culpable, por lo tanto tú pues puedes estar cerca de convertirte en objetivo de la justicia, ¿no? Eso es lo que proponía Minority Report, una especie de predicción del crimen. Fíjate que lo decíamos en algún momento de esta temporada cuando hablábamos de los algoritmos y de la capacidad que tenían de escribir música hasta predecir pues el futuro de las relaciones internacionales. Quién sabe si hay algún algoritmo ahora mismo tratando esta crisis de Crimea. Y ese poder ya se está aplicando a cosas que afectan a los ciudadanos, a cosas que pueden, pues de repente tú eres un señor que vive en un mal barrio, que tiene unos amigos pues un poquito conflictivos o lo que sea, pero y eso ya te coloca bajo la lupa de la policía de Chicago. Sí, y además se ha encendido la polémica, sobre todo en este caso en concreto en Chicago, por dos hechos fundamentales. El primero es pues la posibilidad de que se invada la privacidad de la población civil. Hay ese temor lógico, pero también es curioso porque se ha acusado a este proyecto de ser racista. Se supone que casi todos los de la lista son de raza negra, algo que de todos modos, si pensamos que se trata de Chicago, bueno, pues tampoco resulta tan extraño. Hay antecedentes curiosos, Santi, porque no es el primer proyecto de este tipo que sale. ¿No es el primero? No es el primero que sale a la luz. Hace ya unos años se habló de algo conocido como PredPol, una especie de software, un programa informático que estaban utilizando las autoridades estadounidenses, sobre todo en ese país, aunque empezó a testarse en Inglaterra, y que al parecer pues acierta también bastante a menudo. Este software, fíjate, te doy unos datos rápidos. Ha reducido un 13% las actividades criminales de la ciudad de Foothill en Los Ángeles, y los robos en viviendas de la ciudad de Santa Cruz, en California, por ejemplo, han descendido un 30%. En esa misma ciudad, que es donde pues el programa tiene, digamos, más éxito, la tasa de criminalidad en general bajó del 27 al 12%. Pero ¿qué es PredPol? Bueno, nos lo va a explicar Zach Friend, que es un analista criminal de la policía en esta ciudad, en Santa Cruz, California. Le escuchamos.
Funciona de modo similar a como predecimos las réplicas de los terremotos. No se pueden prever los terremotos, pero sí sus réplicas. Resulta que cuando se produce un crimen podemos averiguar si habrá repeticiones asociadas. Lo que el algoritmo permite saber a los agentes es dónde y cuándo ocurrirá un delito. El algoritmo proporciona zonas de 150 por 150 metros divididas en cuadrados a las que acuden las patrullas. No les dice qué hacer, no es algo que reemplace la intuición, simplemente les permite centrar sus esfuerzos en esas áreas. Pues suena bastante increíble. En este caso no se enfoca tanto en los ciudadanos como que señala una cuadrícula y el programa dice aquí va a pasar algo, no sé exactamente qué, pero esto tiene muy mala pinta, ¿no? Sí, efectivamente, son cuadrículas de unos 150 metros por 150, entonces lo que hacen la policía es, a partir de los datos que proporciona el programa informático, envía coches patrulla, por ejemplo, y con esa visibilidad de la presencia policial en ese barrio, se supone que asustas de alguna manera a los probables o previsibles delincuentes para que lleguen a hacer sus acciones criminales o delictivas, ¿no? El programa este también funciona a base de algoritmos han sido desarrollados por las universidades de Santa Clara y por la Universidad de Los Ángeles, y lo que hace es analizar estadísticas, lugares, horarios en los que se han cometido delitos previos y los cruza con los datos sociológicos y con patrones de comportamiento criminal. Uno puede pensar, bueno, pero esto puede resultar carísimo. Bueno, pues no, ya verás. Zach Friend, este analista criminal de Santa Cruz en California, nos explica también por qué este software Predpol es bastante útil y bastante rentable. Es muy difícil para una persona tener unos patrones a tan largo plazo, sobre todo para un nuevo agente. No es fácil interiorizar un historial. Esto pone todos los elementos sobre el tablero de juego para que al final los resultados sean los mejores. El software cuesta lo mismo que un analista criminal o incluso menos. Pues fíjate que en un debate lo hablábamos, que estos algoritmos y estos robots podían ir quitando puestos de trabajo a la gente. Los analistas criminales no tienen que estar de muy enhorabuena en Estados Unidos, ¿no? No lo parece. Además es que se está extendiendo a una velocidad impresionante. Hay otros softwares de los que a lo mejor hablamos en algún otro momento que ya se están utilizando en más de 70 ciudades de Estados Unidos. Softwares bastante similares a este que se dedican a, por ejemplo, hay uno que se llama, te lo digo solamente Santi, Shot Spotter, que lo que hace es detectar mediante micrófonos en una ciudad, por ejemplo, recoge el ruido ambiente y si detecta algo parecido a un disparo, envía esa señal a la policía y depende de la zona donde se haya escuchado ese disparo, se activan las cámaras de seguridad más cercanas y se intenta localizar al sospechoso antes de que se dé a la fuga. Este sistema, como te digo, ya está en más de 70 ciudades de Estados Unidos y, ojo, porque está siendo admitido como prueba en diversos juicios. Pues caramba, digo, muchísimas gracias. Habrá gente que le parezca muy bien todo esto y que todo lo que vaya en beneficio de la seguridad de la gente, pues obviamente es beneficioso para todos, y habrá alguno que pensará que todo esto es el primer paso de una vigilancia del gran hermano por parte de robots. Esto solo lo dirá el tiempo. Pues sí. Por cierto, que vamos a pasar a uno de los nuestros. Hoy hemos hecho el test a un personaje muy querido en la nave, ¿no? Muy querido en la nave y que además está de actualidad esta semana. Luego explicamos por qué. Vamos a escucharlo. Uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Juan Villa Herrero. Juan Villa, artesano máximo. Pues nada, mira, estoy rellenando moldes. Y epa, ahora. Esto parece plutonio. Casi lo tenemos, ya está. Emergiendo, ¿no? Muchos productos químicos y bueno. Y epa, ahora. Esa está un poquito más templadita ya. Todo rápido, claro. Luego hay que ponerle pelo. Y epa, ahora. Uno entra a robar en casa de Juan Villa y tiene que ser terrorífico, ¿no? Porque... Y nada, de repente mezclamos dos cositas y venga, rápido, vamos, ole y... ¡Ole! Que ole. Es uno de los códigos del programa. Y epa, ahora. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
Pues de todas que me eligió a mí, seguro. ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca? Pues yo creo que de forma natural siempre me han interesado mucho estos temas, ¿no? Desde pequeño ya estaba dibujando monstruitos, naves espaciales, sin tener mucho conocimiento, ¿no? Y poco a poco me fue picando la curiosidad de una manera muy natural, ¿no? ¿Cuál es su enigma predilecto? Sobre todo me interesa mucho, aparte de que me interesa cantidad el espacio exterior y todas las noticias que están ahí relacionadas, ¿no? La criptozoología me apasiona. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. El yacimiento maya de Tikal, en Guatemala, me fascinó. Soy mucho de ponerme en situación en los lugares que voy, ¿no? Me encanta recrear, imaginar cómo hubiera podido ser la vida ahí, pero realmente en Tikal me sobrepasó de sobremanera, fantástico. ¿Y uno al que jamás regresaría? De momento puedo decir que regresaría a todos. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Pues yo para mí lo tengo, porque claro, tiene que ser una mezcla, no puede ser única y exclusivamente de ninguna de las dos. ¿Qué hay más allá de la muerte? Para mí tiene que ser algo tan fundamental y tan primigenio como el propio nacimiento, ¿no? ¿Teme la llegada de ese momento? No, para nada. ¿Supersticioso? Con depende de qué cosas, sí. La verdad es que sí, un poco maniático a veces, sí. Dicen que todo gran proyecto ha de dar sus primeros pasos en un garaje. ¿Usted qué opina? Pues que me viene al pelo. Porque aparte de en los años de adolescencia estar trabajando y modelando en un trastero, el primer taller que tuvimos fue con otros amigos y era un garaje chiquitín donde estábamos experimentando, pintando, modelando sin cesar todo el día, ¿no? En su caso, ¿el efecto milenio venía de serie? Pues yo creo que viene de serie, viene incorporado, ¿no? Y la verdad es que es un gusto ahora formar parte de esta gran familia, porque antes todas estas inquietudes estaban ahí, pero quizás no las tenía igual de encauzadas. Imagine que le pido que me encuentre una pieza concreta en su almacén. ¿En serio sabe dónde está todo? Yo creo que podría decir casi en un 95% que sí, a fin de cuentas son mis criaturitas, ¿no? Más o menos las tengo localizadas, sí. ¿Es la nave del misterio el último reducto televisivo de los artesanos? En cualquier momento esto hubiera sido una apuesta muy valiente y muy extraña, ¿no? Pero hoy por hoy, con el panorama no solamente televisivo, sino con el panorama actual, realmente es una apuesta excepcional. ¿Cuál es la pieza que le ha dado más guerra en todos estos años? Podría destacar quizás la exposición de chamanes que hicimos. ¿Y la pieza que casi no llega a plató? Nos pasó con la reproducción de Abraham Lincoln, ¿no? La estábamos terminando de pintar el mismo día de ir a plató a rodar. El caso es que yo estaba agotado porque no había dormido nada en un par de días y excepcionalmente me monté en el transporte con la escultura. El caso es que de regreso empezó a nevar, bueno, tuvimos un accidente, no pasó gran cosa, pero fue un follón, así que Abraham Lincoln se lleva la palma, sí. Acaba de producirse el desembarco extraterrestre. ¿Para cuándo el desembarco faraónico? ¡Wow! Egipto. Ahí la verdad. La verdad es que es una de las culturas que más me fascinan, ¿no? Tenemos que hacer algo, lo que pasa es que hay que hacer algo que esté a la altura, muy potente, ¿no? Y diferente a todo lo que ya existe, claro. Más de un año después, la gente sigue pidiendo una gira con la exposición de Cuarto Milenio. ¿Cómo recuerda aquellos 3 días? A día de hoy me sigo emocionando muchísimo. Para mí fue una experiencia absolutamente increíble, sobre todo porque yo creo que conseguimos algo muy complicado. Creo que conseguimos llevar un poquito de la esencia de la nave del misterio a la gente y creo que estaba en el aire, se palpaba, se mascaba y eso todos los que estábamos allí lo sentíamos. ¿En qué cree Juan Villa? Pues sin duda una de las cosas en las que más fe tengo es en el potencial humano. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Podría decir por redundar que la exposición realmente fue una cosa espectacular, ¿no? En apenas 3 días, como imagen os puedo contar que me quedaría en plena calle centro de Madrid, en plena calle Hortaleza, por la puerta de acceso no nos entraban las piezas más grandes, que eran una calavera de Estella gigante y un toro de guisando. Cortamos el tráfico, bajamos con nuestros trastes y la gente se bajaba de los coches para hacer fotografías, ¿no? Por lo insólito. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... En mi pueblo donde nací, en Luarca, en el pequeño cine que ahí había, recuerdo de haber visto la película de La historia interminable, ¿no? Y me fascinó aquel imaginario de seres y de posibilidades fantásticas. ¿A quién le encantaría haber conocido? El artesano, el escultor que estuvo tallando la esfinge de Gizeh en Egipto, ¿no? Imaginaros cómo tuvo que ser ese momento que ha pasado
tan tremendamente a la historia, ¿no? ¿A qué tiene miedo? A las atrocidades del ser humano. Un libro y una película. Voy a elegir el perro de los Baskerville y películas, podría decir Cristal Oscuro, El laberinto, otra vez La historia interminable. Un pintor y un músico. Me apasiona Kandinsky, Vasily Kandinsky. Y un músico, aunque suene muy clásico, pero yo lo conocí desde pequeñito, y es Mike Oldfield, ¿no? Acabemos con un vicio confesable. Yo creo que puede ser guardarlo todo, porque la verdad es que si venís aquí al taller, yo me encanta guardarlo todo, no solamente, lógicamente, las piezas terminadas de atrezo, pero cualquier cosa, me resisto a tirar un palillo, una rueda, una impresora vieja, siempre me gusta guardar todas estas cosas. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Pues si a mí me preguntasen por un personaje entrañable, o sea, entrañable con todas las letras mayúsculas de los que habitan esta nuestra pequeña comunidad, ese es Juan Villa. Juan Villa, un tipo que desprende alegría, que es el mago, el artífice que plasma en materia muchas cosas que forman parte de nuestros sueños, de nuestras elucubraciones, que simplemente le damos 4 indicaciones, 2 fotografías y te hace reproducciones exactas de lo que sea, y un tipo con una calidad humana extraordinaria. Hay una frase de Juan Villa que nos la ha pegado a todos, cuando dice ole ole. Ole ole es una expresión muy suya, y yo creo que no hay nadie del equipo de Cuarto Milenio que no diga ole ole en algún momento ya del día o de la semana. Diego, decíamos que Juan era noticia por... Esa es noticia pues precisamente por ese grandísimo trabajo que hace cada semana en la Nave del Misterio, porque este miércoles, Santi, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión anunciaba a los candidatos a la 16ª edición de los Premios Iris de Televisión. Y Juan Villa, junto con Blanca Ricoy, están nominados por Cuarto Milenio a la categoría de Mejor Dirección de Arte. Así que toda la suerte para esos premios que se celebran a finales de mayo. Toda la Nave del Misterio está con nuestro artesano. Pues toda la suerte, que se la merecen, no solamente por buenas personas, sino por el magnífico trabajo que hacen y por los grandes profesionales que son, y no porque trabajen en nuestro programa. Diego, muchísimas gracias. Un placer, Santi. A ver, Javi, estábamos hablando durante la hora anterior, y además ha sido una hora intensa, de Ucrania. En Ucrania, fíjate que tuvo su origen uno de los movimientos feministas más extraños, o por lo menos que le está dando al feminismo una especie de nuevos aires o de nuevas formas, llámalo como quieras, que son las Femen. Todos conocemos sus manifestaciones, todos conocemos su forma de expresarse, pero me comentabas que bueno, que esto vale, que puede que sea muy nuevo, pero no es en el mundo de las reivindicaciones feministas ni mucho menos lo más extraño que se haya podido hacer. Y me dabas unas siglas, unas claves ahí un poco extrañas. ¿Qué es esto que me traes? Pues sí, tenemos que viajar, Santi, a 1968, una época convulsa en la que en Estados Unidos la mujer, el papel de la mujer, estaba viviendo un momento complicado, ¿no? De hecho, por las calles de Nueva York se repartían manifiestos feministas que decían cosas como: la mujer está reprimida, la ideología patriarcal lo abarca todo, la mujer está deshumanizada, sin recursos, solo puede aspirar a un trabajo de mecanógrafa y a cambiarse el apellido de un hombre, su padre, por el de otro hombre, su marido. Todo eso pues me parecen reivindicaciones muy justas, y de hecho pues hemos pasado una jornada precisamente para recordar la desigualdad que todavía hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Pero vale, esto es Milenio 3, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues lo que ocurre es que en ese ambiente de lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer, aparece un grupo muy particular, un grupo que reivindica todos estos derechos de una forma muy especial. No hace manifestaciones al uso, no hace boicots como se hacían habitualmente,
sino que empiezan a recurrir a la magia y a las maldiciones para intentar llevar a cabo sus obras. Y deciden elegir un nombre muy particular, Witch. Witch, que bajo el nombre en el que se esconden estas mujeres, bruja en inglés, se esconde a su vez un acrónimo, efectivamente, que significa Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Pero terrorista. Bueno, eso es lo que ellas decían. En el fondo, a lo que ellas iban era que las brujas fueron las primeras mujeres perseguidas, ellas decían las primeras víctimas de la historia, las primeras oprimidas, y ellas querían reivindicar ese espíritu, el espíritu de la bruja, pues como una forma de poner a la mujer en el lugar que merecía, ¿no? Precisamente para eso, ellas utilizan esas armas, los conjuros, los hechizos mágicos para conseguir sus propósitos, anuncian el retorno de las brujas. Los medios de comunicación aseguran que este grupo de mujeres lleva a cabo un discurso violento y casi apocalíptico, recuperaban un lenguaje místico y colocaban a la filosofía oculta al servicio de la herejía feminista. Y tenemos que imaginar, Santi y Clara, una escena. 1968, 4 mujeres deciden instaurar de forma oficial este grupo. Para ello, se dirigen al Gem Spa de Nueva York y enfrente de ese lugar tan emblemático, a una hora más o menos temprana, empiezan a hacer un círculo de orégano, ante la mirada atónita de decenas de personas que empiezan a remolinarse ante ese espectáculo. Estas mujeres van vestidas completamente de negro, llevan la cara maquillada de un color blanquecino, casi mortuorio, y se introducen dentro de ese círculo. Empiezan entonces el maleficio. Imagina a toda la gente mirando alrededor a estas 4 mujeres diciendo a la vez: en el sagrado y más poderoso nombre de Witch, Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres del Infierno, nosotras, hermanas brujas del único y verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. Y aprovechan para maldecir entonces al juez Huwaki, un hombre que estaba apresando a mujeres que se manifestaban públicamente. Ellas decían que este hombre estaba llevando a cabo una caza de brujas. Finalmente, tras la maldición a este personaje, Sharon, una de las mujeres, una de las primeras witch, lee la última parte del conjuro. Dice: esta es por fin la estación de la bruja. El mismísimo Satán se sienta en este comité. Hombres muertos se sientan en este comité. No hemos terminado. Acabamos de empezar. Y puede parecer que en realidad estas mujeres estaban haciendo un papel para aparecer en los medios de comunicación. Sería lo más lógico. Es justo lo que te iba a preguntar, es decir, ¿esto era una maniobra propagandística? ¿Se vestían de brujas como se podían vestir de otra cosa? ¿O se lo creían? Se lo creían. Fíjate, de hecho la primera fundadora, Robin Morgan, es una mujer que empieza a indagar. Ella era feminista, pero empieza a indagar en su árbol genealógico y tras una investigación de largos años ella asegura llegar al siglo XIII. Y lo sorprendente es que ella en todas las entrevistas aseguraría que llevaba sangre de bruja en las venas, que sus antecesores ya practicaban la brujería, conocían las propiedades curativas de algunas plantas y de hecho ella aseguraba que muchas de sus antecesoras pues habían perdido la vida por ser acusadas como brujas. Y en este momento, cuando ella todavía no ha fundado Witch, está en una manifestación feminista y dice que sufre o vive un momento de iluminación, esos que tanto hemos hablado que duran apenas unos segundos. En esos instantes ella asegura recordar una vieja religión, una religión que ella no había estudiado nunca, una vieja religión pagana, una religión de culto a la diosa. Y es entonces cuando esta mujer, Robin Morgan, decide agrupar a una serie de mujeres que se consideran brujas para llevar a cabo estas reivindicaciones.
En varias entrevistas empieza, claro, el fenómeno se hace tan popular que los principales medios de comunicación quieren dar con ellas. Lo sorprendente es que no todos lo consiguen y que existen fotos contadas de estas mujeres, hasta tal punto que algunos medios bautizaron sus apariciones como apariciones fantasmales. La revista New York Times Magazine llega a utilizarlas en portada para hablar de la historia brujeril en Estados Unidos, es decir, que empiezan a tener una gran importancia. En solo un año, porque sus actuaciones duran poco más de un año, pues llevan a cabo todo tipo de actos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, entregaban una serie de panfletos, de manifiestos, entre los que pedían a las miembros, a las personas que formaban parte de Witch, que utilizaran todo tipo de elementos rituales, como los gatos negros, las velas, los cánticos, las hierbas, el vudú, los trozos de uña, los círculos venenosos o los mechones de pelo, como una forma de reivindicar y de conseguir sus objetivos. ¿Y sabemos de más acciones de estas multitudinarias que hubiesen llevado a cabo? Una de las que más repercusiones ha tenido a lo largo de los años y que ha sido recordada porque de ellas hay muy poca información es el acto que llevaron a cabo en contra del sistema financiero. Deciden reunirse para atentar contra Wall Street, deciden mandar una maldición a Wall Street y se reúnen en la noche de Halloween del año 68, de 1968. Estas mujeres, un grupo de mujeres enlutadas, decide reunirse frente a la sucursal del Chase Manhattan Bank y cuando cae la noche empiezan el aquelarre. Lo que el diario Rat describió como estas mujeres, con los ojos cerrados y las cabezas agachadas, invocaron un hechizo de las brujas argelinas mientras anunciaban el próximo hundimiento de la bolsa. Podría parecer algo anecdótico, sin embargo a mucha gente le supuso un auténtico quebradero de cabeza cuando al día siguiente la bolsa cerró con una caída de 6,5 puntos. Me lo temía. Y por ejemplo, otro de los actos multitudinarios a los que accedieron fue la convención del Partido Demócrata de 1968. En aquella época y en aquella convención en concreto, el partido estaba dividido por la guerra de Vietnam. Había un ambiente muy convulso en la sala. Y hay un momento en el que en medio de las discusiones una puerta, la puerta que hay al final del palco, se abre de par en par dando un fuerte golpe. La gente se gira y se queda horrorizada cuando descubre que paseando por el centro de la sala está Sharon Krebs. Ellas no lo saben, pero es miembro de Witch, es una persona que forma parte de estas brujas modernas y lo que hace horrorizar a las personas, al público que está allí, es que sobre una bandeja lleva la cabeza de un cerdo. No será esa foto que me has enseñado antes. Efectivamente, esa es una de las pocas fotografías que quedan registradas de las acciones de estas mujeres. Unas personas, además, un grupo que causó auténticos quebraderos de cabeza a las autoridades porque empiezan a extenderse a lo largo del año 68 por varios estados de Estados Unidos. Boston, Chicago, San Francisco, Carolina del Norte, Portland y Austin son solo algunos de los lugares donde estos grupos pues extienden sus tentáculos. Unos tentáculos a los que algunos medios definieron como grupos de mujeres reunidas en secreto con el objetivo de conspirar contra el mundo. ¿Y sabemos qué fue de ellas? ¿Esto ha tenido alguna repercusión? ¿Ha tenido alguna continuidad en el tiempo? ¿Se puede seguir la pista hasta hoy o se disolvió en algún momento? Pues fíjate, sus actuaciones eran tan incómodas que las autoridades tomaron cartas en el asunto de manera muy rápida. Como decimos, duraron poco más de un año. Lo que ocurre es que durante ese año se apresan a varios miembros de Witch, se les acusa de conspiración y llamamiento a la violencia, se las encarcela. Algunos periódicos, incluso a favor de estas mujeres, llaman a todo este fenómeno una nueva caza de brujas, y lo más sorprendente es que al final, cuando vuelven a quedar unos 5 o 6 miembros de Witch, deciden disolverse, pero después de hacer un último maleficio. Otra vez en la noche de Halloween, esta vez del año 69, las últimas Witch se reúnen en una plaza de Nueva York y lanzan la maldición, diciendo: nuestra hermana Justicia se encuentra encadenada y atada. Nosotras maldecimos la tierra en la que murió.
nunca más se supo. Nunca más se supo. Sí que durante el año 1970 hubo alguna escisión. Algunos miembros fundaron el grupo El Aquelarre y continuó este grupo durante unos años, pero desde luego no tuvo la fuerza que había tenido Witch. Algunos otros miembros feministas pues formaron nuevos grupos que utilizando estas siglas daban otras frases, pero poco más se supo. Ahora, gracias a la editorial La Felguera, que ha publicado los primeros comunicados y hechizos de esta conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, pues podemos saber algo más del tema. Pues la verdad es que no es fácil, me has conseguido sorprender. O sea, esto no conocía yo en absoluto nada de su existencia. Tú tampoco, supongo, Plata, ¿no? No. Y bueno, la brujería como forma de reivindicación político-social. Bueno, pues ahí lo dejamos. Cosas más extrañas se han visto, pero pocas. Y esta noche es de esas noches en que parece que los hados se conjuntan para que prácticamente todo lo que hablamos tenga algún tipo de lo que llamamos los periodistas de una percha, de un precedente en las noticias. Hablábamos de Ucrania, hablábamos de las Femen, y el poco tiempo en los informativos que dejan las crisis internacionales y las crisis locales estos días, pues nos hemos estremecido con la historia de un accidente aéreo que ha tenido lugar con la precipitación de un avión sobre las aguas del mar, la pérdida de un montón de vidas. Y siempre que sucede algo así, siempre que sucede una gran catástrofe, se habla de personas que de alguna forma lo presintieron, de personas que de alguna forma sabían que algo iba a suceder. Algunos, y los casos más conocidos, por ejemplo, hacen referencia al Titanic, incluso salvaron la vida gracias a esos presentimientos. Otros no tuvieron tanta suerte, y otros, como sucedió por ejemplo en la llamada catástrofe de Aberfan, cuando prácticamente una montaña se precipitó sobre un colegio lleno de niños, pues no hicieron caso de los sueños premonitorios que tenían esos pequeños los días antes de que sucediese la tragedia. Vamos a escuchar un sonido que nos va a traer a una fecha terrible dentro de la historia reciente de la ciudad desde la que os hablo, de Madrid. Sucedió en el aeropuerto de Barajas, cuando el día a día normal, el ir y venir de los aviones, de los pasajeros, se vio interrumpido por algo inesperado y terrible. Fuerte explosión a la terminal 4 de Barajas. Vamos a activar los colectivos. Hay un avión que se ha estampado. Silencio en radio si no es urgente. Al aeropuerto internacional de Barajas. ¿Ha explotado un avión? Tenemos un 75 en Barajas. ¿Qué es un 75? Un avión que ha explotado. Negativo simulacro. Recibido plan rojo. Activamos plan rojo. Explotaba la hostia. Manda para allá todo el mundo. Suspende todos los servicios. Sí, eso dice. No atentado ni nada, ¿no? No. Tenéis el vírico explotado. Yo no he desayunado ni he comido. Es un avión de Spanair que lleva 160 y tantos pasajeros. Por la hostia que se ha metido, atención, sí. Van a necesitar todo. Se está centrando igual que el punto que estamos...